muchísimas gracias por venir y por dedicar este rato a compartirlo con nosotros. Gracias a los asistentes y gracias a Iago también por echarnos una mano con esto y por ofrecerse a hacer este meetup compartido aquí con Codurance. Por nuestra parte, por parte de Codurance, estamos Javier Chacana y yo, que somos dos miembros del equipo de Codurance en Barcelona, y vamos a facilitar un poquito la sesión, así que bueno, nos tendréis por aquí para pues lanzarle preguntas a Iago si no os apetece intervenir a través del audio y queréis hacerlo por el chat, pues perfecto. Si lo hacéis a través del audio, pues mejor, porque como dice Iago, pues será mucho más interactivo y nos lo pasaremos mejor. Y lo tercero, pues deciros que esto no es una masterclass para que expongamos aquí un super expertise en este tema, sino que es más bien, y si no es así, Iago, corrígeme, pero es un poco la idea que tenemos y el porqué de estos meetups. Es un espacio para compartir lo que nosotros sabemos hacer, con vosotros que también seguramente sabéis hacer, y con los que no sepáis, pues que compartáis también lo que os apetezca, ¿no? Entonces, pues que nadie sienta en ningún momento que se está haciendo ningún tipo ni de evaluación, ni de nada de todo esto. Simplemente es un rato para hablar sobre este tema en concreto que nos ocupa hoy y para compartir cada uno lo que le apetezca. Básicamente consiste en eso. Y dicho esto, solamente una pequeñísima introducción por si alguien no conoce a Codurance. Somos una consultora de IT, con nuestras oficinas centrales en Londres, tenemos también oficinas en Manchester y las oficinas que tenemos aquí en Barcelona, aunque ahora cada uno tenemos la oficina en nuestra casa, pero eso solamente es circunstancial. Y bueno, pues como Codurance nació de la London Software Craftsmanship Community de UK, de Londres, nuestros fundadores vienen de allí y se iniciaron allí, pues estamos muy directamente vinculados con la comunidad y el hecho de compartir conocimiento con la comunidad es algo que forma parte de nuestro ADN. Y como eso es así y como nos gusta que sea así y nos sentimos muy orgullosos de que eso sea así, es por lo que generamos espacios como este para poder compartirlos con vosotros. Y dicho esto, pues cuando te apetezca, pues adelante. Vale, pues voy a compartir pantalla. Si alguien me confirma que la ve, pues se lo agradezco. Porque normalmente está... Sí, vale, perfecto. Bueno, pues lo primero de todo, daros las gracias por venir. Y bueno, como bien decían, yo creo que es interesante que esto sea interactivo, ¿vale? Porque si no, lo óptimo habría sido grabar un vídeo guionizado en el que probablemente me trabe mucho menos y esté todo mejor explicado que aquí, que estoy en vivo, en directo y nervioso. Entonces, dadle caña, interrumpid y preguntad lo que queráis, que yo creo que es como vamos a sacar valor. Más que nada porque un poco yo aquí vengo a contar mi experiencia y poco más, ¿vale? Aunque intento que mi experiencia esté un poco fundamentada en cosas, pero no es más que mi experiencia y mi punto de vista sobre este tema, que, bueno, al final es una profesión nueva y estamos todos aprendiendo. Bueno, sobre mí, me llamo Iago Lastra, me podéis seguir en Twitter en @IagoLast y, bueno, soy programador, soy ingeniero de software por la Universidad de Coruña, estoy especializado en frontend, yo creo que llevo casi 10 años en esto del frontend y me encanta. Y me gusta mucho todo lo que es pues, tema de inteligencia artificial, algoritmos, buenas prácticas en software, arquitectura y recientemente me he metido mucho en el mundo del testing, de testing de frontend, hasta el punto de que, bueno, esta semana publiqué un libro que podéis encontrar en frontendtesting.org y la idea es pues, empezar a crear comunidad hispanohablante sobre el tema del testing en frontend, que hay poquita. Sobre esta charla voy a dar la turra, 20 minutos sobre teoría y luego pues ejemplos y un poco hablar todos. Vale. Entonces, lo primero, la motivación del testing y de nuestra responsabilidad como programadores, ¿no? El software está en todas partes. Esta es una frase que cada vez es más cierta, cada vez es más verdad y a medida que pasa el tiempo pues vemos que
cualquier profesión depende indirectamente de un programador para existir, ¿no? Al final un médico no puede recetar medicamentos si se cae el sistema, los abogados no pueden consultar sentencias, o un policía no puede consultar tu historial delictivo, digamos. Me atrevo a decir que aunque la mayoría de la gente piensa que los de la foto son los que gobiernan el mundo, en realidad sus decisiones están condicionadas por las que tomen estos señores de aquí. Vale. Esto os puede parecer una exageración, pero quiero compartir esta noticia de hace relativamente poco. No sé si os suena, pero el resumen es que en el estado de New Jersey, en Estados Unidos, con el tema del coronavirus se dispararon las demandas de subsidios por desempleo. ¿Vale? Y los políticos dijeron, bueno, pues vamos a intentar darles una prestación proporcional al sueldo que cobraba la gente antes de quedarse sin trabajo. Y resulta que, como el programa para calcular esa prestación está escrito en COBOL, llegaron a la conclusión de que llevaría mínimo 5 meses de trabajo calcular ese porcentaje. Por lo tanto, tenemos un ejemplo muy claro en el cual, aunque los políticos dicen que les habría gustado tomar otra decisión, quien tomó la decisión al final han sido estos señores de aquí. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que ahora mismo los programadores tenemos un poder brutal en la sociedad, aunque no nos demos cuenta. Saber programar es poder hacer magia. Y con ese poder, pues también deberíamos tener una responsabilidad sobre nuestro trabajo, intentar hacer las cosas bien. Porque ya no es solo que la prestación por desempleo sea incorrecta, es que directamente hace nada se estrellaron varios aviones por culpa de una cagada de software, por un bug. O sea que directamente un bug ha matado gente. Disculpa, Iago, perdona que te interrumpa. 2 cositas. Algo se mueve en tu mesa que nos está haciendo un poquito de ruido ahí. ¿Puede ser esto aquí? ¿Puede ser? Vale, no es la mesa, es el micro. A ver Vale. si lo puedo poner así. Es que se oye un poco, te oímos súper bien y ese ruidillo está ahí un poco ensuciando el audio. Y si pudieras poner la presentación en modo presentación, porque así, pues... Es que así a veces tengo las chuletas aquí para no trabarme. Pero era por si no querías que viéramos las chuletas. No. Vale, Somos vale. humanos. Vale, De hecho, vale, gracias. ojalá me la chapase. Bueno, entonces la pregunta natural que tenemos todos llegados a este punto es, vale, ¿qué podemos hacer como profesión para mejorar? Para intentar pues, dejar de matar gente, digamos, exagerando. Y una de esas técnicas que han demostrado su utilidad ya desde los años 70, ojo que esto no es nada nuevo, es el testing automático de software. Y es de lo que vamos a hablar un poco aquí, de testing de frontend. ¿Vale? Es importante que mucha gente dice, bueno, total, los tests no evitan bugs en producción, yo no los hago porque tampoco me garantizan nada. Y es importante que penséis en los tests de la misma forma que pensáis en los sistemas de seguridad de un coche, de un ascensor. O sea, no te garantizan que no vayan a haber accidentes, ¿vale? Pero tenerlos es una barrera extra que nos ayuda a evitar liberar bugs en producción, ¿vale? Y además, si analizamos el flujo de trabajo actual, vamos a ver que, desde mi punto de vista, los tests son la mejor opción de todas las que tenemos. ¿A qué me refiero con el flujo de trabajo? Bueno, normalmente un frontender tiene un setup como este. Tiene un editor de código por un lado y por otro un navegador con la aplicación abierta. Y lo que yo me encuentro la mayoría de las veces es que la gente escribe unas líneas de código, abre el navegador y prueba algo manualmente. Vuelve al editor de código, escribe más líneas, vuelve al navegador y vuelve a probar algo. Y este proceso pues lo repite hasta que decide que ha terminado de escribir la feature. Esto puede estar bien para una cosa rápida o incluso dos, o bueno, para andar por casa. Pero con el tiempo los sistemas crecen y todas las características de nuestro sistema que tenemos que probar se acumulan. Tenemos miles de features dentro de un sistema complejo. Bueno, características, casos de uso, no sé cómo le llamáis, ¿vale? Pero cosas que tiene que hacer el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que si con este flujo de trabajo tradicional llega un punto en el que cuando implementamos una característica nueva, nos encontramos ante dos situaciones. La primera es que manualmente, antes de liberar la producción, solo podemos probar un subconjunto de todos los casos de uso del sistema.
¿vale? Es decir, pues programo a mano lo nuevo que estoy haciendo y pruebo lo que yo creo que puede verse afectado por el software que acabo de escribir. Esto a la larga, por definición, va a hacer que se nos cuelen bugs porque no hemos probado algunos casos. Y va a suponer una pérdida de dinero para la empresa o de vidas o de lo que sea. Y la otra opción que tenemos es que por cada código que escribamos, por cada piecita, volver a probar a mano absolutamente todos los casos de uso del sistema. Y de nuevo eso pues va a suponer una pérdida de dinero para la empresa porque estás perdiendo tu tiempo. Por lo tanto, la única opción que nos queda es hacer test automáticos, que básicamente se reduce a todo el código que escribas debería tener un test que comprueba su correcto funcionamiento. ¿Vale? Además, los test automáticos tienen 3 ventajas. La que todo el mundo conoce es la de verificación, comprobar que el software cumple una lista de requisitos formales. Pero hay otras 2 que no son tan conocidas, que son la de documentación y la de diseño. Esto da para otra charla, cada uno de estos puntos, ¿vale? Pero sí que me interesa decir que, por ejemplo, el TDD, escribir el test primero, ayuda mucho a que el software final tenga mejor calidad en cuanto a arquitectura, en cuanto a limpieza de código, en cuanto a diseño. Porque dentro del propio TDD hay una fase que es la de refacto, ¿vale? Entonces, cuando sigues este tipo de metodologías, el código que escribes al final es mucho más limpio que si no la siguieses. O, por ejemplo, al escribir el test primero, la gente habitualmente solo escribe el código necesario para pasar ese test. Y eso te lleva a escribir menos código y, bueno, en general es todo más limpio. La otra característica interesante es documentación. A ver, yo soy muy fan de que el código tiene que ser autodocumentado en cuanto a que las funciones y bueno, nuestro código tiene que ser limpio, tienes que leerlo y poder entender qué hace. Pero sí que es cierto que esa limpieza de código es de muy bajo nivel. Tú puedes tener una función que se llama calcular porcentaje o calcular descuento y bueno, a través del nombre de la función y de los parámetros sabes lo que hace, pero muchas veces tú pierdes el contexto de qué hace esa función dentro de todo el sistema, ¿vale? Y hay una forma de escribir los tests que lo que hacen es que de alguna forma transmiten los requisitos del sistema a alto nivel. Luego lo vamos a ver con ejemplos y es mucho más fácil de entender que yo aquí haciendo clic en dibujitos. Pero vamos a empezar por lo interesante, por lo más conocido, que es la verificación, ¿vale? Las 2 preguntas que le surgen a el 90% de la gente con la que hablo sobre el testing, y yo supongo que aquí es lo que la mayoría de la gente le pasa también, es ¿qué tengo que probar y cómo tengo que probar? Y esas son las 2 primeras preguntas que, bueno, si podemos hacer un debate guay y si no, doy la turra. Pero empezando por qué probar, para mí esto es fundamental. Tienes que probar el funcionamiento del sistema. Punto. Es decir, yo me encuentro mucha gente que si su característica o su feature es, vale, quiero que al hacer clic en un botón se muestre un pop-up. Pues no prueban eso, prueban que se llama una función, que hay unos parámetros que hacen no sé qué. Entonces, al final, para mí esto quiero que sea lo primero que se os quede grabado a fuego, que tienes que probar lo mismo que probarías manualmente. Lo mismo. Igual que si tú a mano quieres ver que se muestra un toast con un error, pues eso es lo que tienes que probar. Probar el comportamiento del sistema. Y el cómo, pues ya es más denso. Quiero empezar esta parte de cómo probar software con una buena y una mala noticia. La buena noticia es que un código limpio es fácil de probar. Un código con una buena arquitectura es muy fácil de probar, o por lo menos bastante fácil de probar. Y la mala noticia es que un código con una arquitectura mala es difícil de probar. Bueno, hay libros sobre esto, sobre cómo refactorizar poco a poco un código legacy y añadir tests, y bueno, te explica cómo todo este proceso va incrementando la calidad del software y mejorando la arquitectura. Para mí la definición de una arquitectura buena, de una arquitectura, de un buen software en general, es la que da Robert C. Martin en su libro Clean Architecture, que para mí este libro es un must. Voy a hacer una simplificación aquí para que más o menos todos partamos de la misma base.
pero si podéis leerlo porque es muy interesante y no solo el frontend. De hecho, está orientado a backend, pero ya os digo, sirve para cualquier cosa. Vale, en este libro, básicamente, el tío Bob, que es como se llama el autor, propone una arquitectura por capas. Ya os digo, esto es una simplificación que nadie se meta conmigo porque ya sé que no es exactamente lo que dice, pero para que nos entendamos. Propone una arquitectura por capas en la que en el centro de nuestro sistema, el núcleo de nuestro sistema es lo que él llama los casos de uso, ¿vale? Los casos de uso son las reglas de negocio que nos permiten ganar dinero y que no necesitan de un ordenador para existir. Por ejemplo, calcular el porcentaje de interés de un préstamo es un caso de uso, porque tú en realidad un banco no necesita un ordenador para calcular el porcentaje de interés de tu préstamo. Eso lo puede hacer una persona con papel y boli. Hacerle un 2x1 a los clientes VIP puede ser un caso de uso, una regla de negocio, digamos, del centro de nuestro sistema. De nuevo, porque no necesitas un ordenador para implementar esta lógica. Y alrededor de todo esto que llama casos de uso, hay otra capa que es lo que, simplificando, se podrían llamar detalles de implementación. Es lógica que tiene que existir, tiene que funcionar, tenemos que programarla, pero que no es inherente a lo que estamos haciendo en nuestro sistema, sino que es consecuencia, pues, de que estamos programando en un ordenador. Entonces, al final, pues si estamos usando Angular o React o Vue, eso es un detalle de implementación. Al usuario le va a dar igual, ¿vale? Os pongo un ejemplo para que se vea mejor. Esto es una calculadora de hipotecas que básicamente, dadas una serie de parámetros, pues la localización, el precio del inmueble, el ahorro y el plazo, no sé qué, nos da pues un precio total, ¿vale? Aquí en realidad el caso de uso, la lógica de negocio de nuestro sistema, es que dados estos parámetros nos calcula un valor total. Realmente, de nuevo, para esto no nos hace falta una web. En realidad, una persona o cualquier pues, asesor inmobiliario, pues con papel y boli te puede hacer estas cuentas en base a unas normas. Vale, entonces, se puede demostrar, o yo creo, en mi experiencia, que tú puedes llegar a un punto en el que el frontend, todos los casos de uso los puedes tener en forma de funciones, ¿vale? Esto tiene muchísimas ventajas. La que nos interesa ahora mismo es que tú puedes representar toda la lógica de negocio de tu sistema en forma de funciones y, por lo tanto, al ser funciones, es muy fácil de probar, porque dada una serie de parámetros, lo único que tienes que hacer es comprobar el resultado que te da esa función, ¿vale? Y alrededor de esos casos de usos, pues vas a construir tus componentes web. En este caso, pues por ejemplo, para esta vista de aquí, crearíamos un componente de React que se llama pues componente hipoteca, que importa en nuestro caso de uso de calcular el valor y pues le pasa los parámetros que necesita, calcula el total y bueno, pues hará lo que tenga que hacer para mostrar la vista. Pero realmente cómo se muestra la vista es un detalle de implementación. Al caso de uso en sí le da igual que este precio le venga de un input de toda la vida o de un slider o de un más y un menos. Estos son detalles de implementación. En realidad nos da igual para el caso de uso, ¿vale? No sé si se entiende bien, espero que sí. Pero bueno, esto que estoy diciendo no me lo inventé yo ni mucho menos, ni es nada nuevo, ¿vale? En Angular 1, que bueno, esto ya es relativamente antiquísimo, ya se planteaba esta idea de una arquitectura por capas en este sentido, en la que en el nivel más inferior tenía lo que Angular llamaba servicios. Y en estos servicios pues tenías implementada toda la lógica de negocio del sistema. Y luego por encima pues tenías la vista que en Angular se hacía con templates y controllers. Si lees la documentación de Angular, esto, entre otras cosas, tenía la ventaja que ellos te decían, que es que tú puedes tener toda tu lógica de negocio probada mediante Jasmine y Karma, que, bueno, son dos frameworks de testing relativamente antiguos y modernos, según se mire, que sirven para, pues, básicamente probar nuestros casos de uso, nuestras funciones, ¿vale? El problema estaba en probar la vista, en probar toda la interfaz gráfica, ver que los dropdowns funcionan bien, que los sliders funcionan bien, que son estas dos capas de aquí. Y la solución que daba Angular era un framework que se llamaba Protractor,
que básicamente lo que hacía era lanzar un navegador web y automatizar pues, acciones de usuario y permitía comprobar cosas. Seguramente conozcáis Selenium o Cypress, pues es lo mismo, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda? No sé si estoy hablando solo. A lo mejor se me cayó internet y llevo... No, tranquilo. Vale, perfecto. Apareció, bueno, no te quise interrumpir, pero cuando estabas hablando de código limpio, Sí. Oscar consultó con ser limpio y estar autodocumentado. ¿Te refieres a suprimir los comentarios en el código fuente? Eso ya da para otra charla. No, yo personalmente soy partidario de dos tipos de comentarios nada más. Los de documentación, que sirven para generar documentación automática, o los comentarios trickies. Es decir, cuando hay una línea que es rara y que ha tenido que ser rara por algún motivo, lo comento de, oye, esto es así porque hay un bug en la versión 1.5 de la librería y tuve que hacerlo de esta forma. Pero por el resto, yo soy partidario de que si aplicas normas de código limpio, y de nuevo hay un libro que se llama Clean Code que te explica todo esto, no deberías escribir comentarios pues, de los tradicionales o de los que mucha gente pone de, pues crea una función y le llama compute total value y pone un comentario aquí, el típico comentario de esta función calcula el valor total. Es como, tío, si me pone lo que pasa muchas veces, te escribe CTV y te pone un comentario arriba. Esta función calcula no sé qué. Entonces, para mí la idea de código limpio es precisamente que el propio código, sin necesidad de comentarios, sea autodocumentado, ¿no? O sea, que leyendo solo el nombre de la función y de los parámetros ya sepas lo que hace. No sé si eso contesta la pregunta o me he hecho un lío yo solo. Si alguien me quiere ayudar a explicar lo que es código limpio. Él la tenía, era Oscar, si no me ¿Has equivoco. contestado, Oscar? Sí. Bueno, de cualquier manera, yo también concuerdo plenamente con los postulados de Clean Code, en este caso. Sí, o sea, CTV era una función que en realidad no decía nada. Si necesitas comentarla es porque en realidad replantéate la función, replantéate el nombre. Yo es como lo suelo ver. Yo, en mi opinión, si pones un comentario, plantéate el por qué has puesto el comentario, porque el código no es lo suficientemente claro. Yo soy partidario de no poner ni un comentario en el código y como mucho poner un comentario a nivel de clase que especifique el por qué has hecho esa clase o específicamente qué hace esa clase, sin repetir esta clase hace qué y ya está. Los comentarios no, personalmente como cuando leo código de otros no me ayudan nada, me fijo en el Sí, código. estoy de acuerdo también. Creo que el tío Bob dice que los comentarios son el fracaso de expresar algo en código, ¿no? Algo así es. Bueno, parece que somos bastante unánimes entonces. Así Una parece. pregunta práctica. Preguntan por aquí si se está escuchando bien. No sé si es problema de una persona. Nosotros lo escuchamos todo bien, pero no sé si estáis teniendo problemas con el audio. ¿Todo bien por ahí con el audio? De momento bien. ¿Sí? Vale. Si no, Vale, volvemos a vale. empezar, no pasaría nada. Que no, el audio va bien por acá también. Vale, perfecto. Pues adelante. Vale. Bueno, todo esto es contexto histórico, pero ahora vamos a entender el porqué, ¿eh? Sobre todo para la gente que no es frontender, yo creo que puede ser interesante, incluso para los frontenders también. Bueno, volviendo al tema. Esto de aquí, supongo que todo el mundo lo conoce. Bueno, supongo o no. Esto de aquí es lo que se llama la pirámide del testing, que básicamente lo que viene a ser es una figura que nos dice cuántos tests de cada tipo deberíamos tener. En la base de la pirámide están los tests más importantes y en lo alto de la pirámide están los menos importantes. Y estos ojos de aquí representan los tests manuales que no deberían existir, ¿vale? Es cierto que no hay un consenso en cuanto a los nombres, ¿vale? La gente le llama funcional, integración, hay 1000 tipos de nombres. Yo solo encuentro consenso en estos de aquí, que son los llamados end-to-end, de principio a fin, y en los de abajo, que son los unitarios, y aún así, la gente, cada uno tiene una definición de qué es una unidad. De hecho, me atrevo a lanzar la pregunta al aire a ver qué dice la gente, ¿no? De qué es una unidad. Así bebo agua mientras tanto. ¿Qué es una unidad para vosotros?
Es tricky la pregunta. Cualquier código, ¿no? Cualquier test que puedes hacer unitariamente de una clase en sus métodos sin tener en cuenta dependencias externas, las cuales moqueas y las haces tuyas para que el test bueno, pues pase por donde tú quieres que pase. Sí. O sea, Yo es estoy muy de unitariamente. acuerdo con esa parte. Para mí un test unitario nunca tiene imports o requires o como le queréis llamar, ¿vale? Prueba un cacho de código sin imports. En cuanto estás probando en un test algo que requiere de otra parte del código que tiene un import, yo ya lo considero integración. Pero bueno, esto es algo personal. Lo que sí que me parece interesante comentar de la pirámide de testing es qué características tienen los tests a medida que nos acercamos a un extremo o a otro. Los tests de la parte baja de la pirámide, los unitarios, tienen en común que son rápidos, que son estables, es decir, que el resultado de la ejecución no depende de factores externos. ¿Qué es un factor externo? Pues una llamada a la red. En un test end-to-end, tú lanzas un navegador y haces peticiones de red de verdad. Si por lo que sea se te cae la red, te va a dar un falso positivo. Ese test puede fallar, aunque el código sea correcto. Te puede dar resultados distintos entre ejecuciones, no es estable, ¿no? Y los test unitarios también son muy precisos. Cuando falla un test unitario, no deberías tener por qué abrir el debugger porque ya sabes dónde está el error, ¿vale? Por contra, cuando te falla un test end-to-end, recordemos que es un test que prueba el sistema de principio a fin. Generalmente, pues este tipo de test, en el caso de frontend, claro, que lo que hacen es lanzan un navegador, incluso contra un backend real, pues haces peticiones, logueas un usuario, creas un libro o lo que sea. Y también tiene una ventaja, los test end-to-end respecto a los de abajo, a los de abajo de la pirámide, y es que son más flexibles, en realidad son independientes de la implementación. Si en el test end-to-end tú esperas un formulario de login, nos da igual que esté hecho con Angular, con React o con Vue, o nos debería dar igual si están bien escritos. Sin embargo, los test unitarios son mucho más inflexibles. Un test es inflexible cuando está muy acoplado a la implementación. En un test unitario tú cambias la firma del método, es decir, cambias 2 parámetros de sitio y ya te peta el test unitario. Vale, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues que tradicionalmente este es lo que se hacía en frontend, ¿vale? Se intentaba extraer todos los casos de uso a test unitarios y los probabas con Jasmine y Karma. Y el resto, pues se usaban frameworks tipo Selenium o tipo Protractor y hacías test end-to-end. ¿Qué pasaba? Que la recomendación era tal cual está. Haz todos los test unitarios que puedas, porque a medida que nos vamos hacia arriba, los test se vuelven inestables y es una liada. Porque al final siempre petaban, daban falsos positivos todo el rato. No encontraban el input donde tienes que hacer, no encontraban el botón donde hacer clic para hacer login, se caía la red. Entonces al final la gente pasaba de estos tests y no servían para nada. Por lo tanto, la gente de Angular empezó a plantear pues, seguir la pirámide del testing tal cual. Hasta que de repente algo pasó. No sé si os suena este logo. ¿A alguien le suena este logo? No. Vale. Este logo es de un proyecto que se llama JSDOM. Tampoco quiero entrar en mucho detalle, pero para que nos entendamos, es una implementación de una serie de características de los navegadores que funcionan en Node.js. Entonces, lo que conseguimos es simular un navegador de forma muy... Bueno, ahora está perfecto, de forma muy buena, dentro de Node.js. ¿Vale? Entonces, lo que nos permite es que toda esta parte, esta capa verde de frameworks, de componentes que podemos hacer con React, los podemos realmente ejecutar y renderizar, entre comillas, en Node. ¿Vale? Luego os lo voy a explicar. Entonces, la gente de Facebook creó un framework que se llama Jest, que es la evolución de Jasmine y Karma. Bueno, la evolución cronológica. Tampoco voy a decir... Bueno, para mí es mejor. Y que por defecto carga JSDOM. Es decir, que tú cuando ejecutas Jest tienes a tu disposición un navegador virtual, un subconjunto de features de un navegador virtual. Con la ventaja de que es estable y es preciso. O sea, tú todas las características que tienes de Node las tienes en Jest.
porque al final Jest es Node. ¿Vale? Y sobre esto, un señor que se llama Ken Dodds creó una librería que le llamó Testing Library. ¿Vale? Y todo lo que es la distribución de test cambió ligeramente. Para los test se usa Jest, para lo que es test de integración se usa Testing Library y para los end-to-end pues se usa ahora mismo Cypress, que es el framework de modo, por decirlo así, para esto. ¿Qué pasó respecto a Angular? Que de lo que la gente se dio cuenta es que realmente por debajo de esta línea todos los tests son estables, son deterministas, no petan por cosas raras. Y de lo que se dio cuenta Ken Dodds, el creador de esta librería, y de lo que propone, es de que tú en realidad puedes probar todos los casos de uso y la lógica de negocio desde los componentes, desde esta capa de aquí. Entonces él propone directamente prescindir de los test unitarios y hacer todo test de integración. De hecho, él tiene una cosa que se llama el Testing Trophy. Bueno, no sé cómo se escribe esto de aquí. Que es lo que él dice que es la evolución de la pirámide del testing, que es que todos tus tests deberían ser de integración. ¿Vale? Y eso es lo que quiero explicar en la charla. Entonces, como ejemplo, vamos a poner una aplicación de venta de entradas, ¿vale? Que, bueno, por desgracia no está muy de moda ya con lo del coronavirus, pero cuando escribí el libro y todo esto, pues aún no era esa época. Yago, sí, claro, cuéntame. Hay una pregunta en el chat. Oscar pregunta, ¿un ingeniero frontend se debe encargar de todos los tests o tendría que haber una segunda persona como un QA o algo parecido que se encargue de los tests end-to-end? Yo soy partidario de que los unitarios y los de integración los escriben los frontenders y los de end-to-end pues ya debería tener colaboración con el equipo de QA. Pero yo personalmente escribo bastantes tests de end-to-end porque ahora lo vais a ver, tal y como está ahora mismo todo, si escribes un test con Testing Library es inmediato adaptarlo a un test end-to-end. Oscar, ¿eso responde a tu pregunta? Dicho eso, yo soy partidario de tener un equipo de QA dedicado a hacer test automáticos en la empresa, porque también algo que vi mucho es equipos de QA que se dedican a hacer test manuales. Y eso al final es contraproducente porque en mi experiencia la gente lo que hace es, ya lo prueba el QA y tira cualquier mierda y claro, se crea un ciclo terrible. Entonces si tenéis QA, os animo a que le deis caña para que todo lo que hagan sea automático. O si sois QA incluso, pues haced todo automático y evitad hacer test manuales. Y bueno, dicho eso, aplicación de venta de entradas. Nuestro proyecto llega y nos dice, bueno, queremos hacer una aplicación para vender entradas y las entradas van a costar 20 euros y los usuarios VIP tienen entradas gratis. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacemos es pensar los casos de uso. Pues aquí es muy sencillo, es esto de aquí nada más. ¿Vale? Y los detalles de implementación, pues ya los veremos. Tengo un repo que se llama Frontend Testing Samples, que lo podéis ver bueno, luego os paso el link. En el que tengo, me cuesta mucho, aviso, me cuesta muchísimo escribir y hablar a la vez. O sea que lo que voy a hacer va a ser turnarme. Vale, estoy en el paso 0 de esta aplicación y la voy a lanzar. Esto nada, es la aplicación de venta de entradas que os he dicho, ¿vale? Entonces, en realidad es solo una pantalla, no hace absolutamente nada. Entonces, ¿cuál es el requisito? Pues que las entradas por defecto cuestan 20 euros, pero los usuarios VIP tienen entradas gratis. Por lo tanto, si fuésemos un programador y estuviésemos probando la mano, ¿qué haríamos? Programar todo lo que tuviésemos que programar, que en este caso, bueno, es una app en React, que no voy a entrar en detalles. Y el flujo tradicional. Programamos todo lo que haya que programar, vamos al navegador y ¿qué hacemos? Comprobamos que al hacer clic en VIP pone 0 euros. Muy bien, pues este es nuestro caso de uso, lo hemos probado. Ahora bien, ¿cómo automatizamos todo esto según lo que acabamos de explicar aquí? Pues vamos desde el principio. Casos de uso. Vamos a probar nuestro caso de uso básico. Como os expliqué antes, yo intento seguir la
filosofía que se propone en Angular, que es tener toda la lógica de negocio en lo que ellos llamaban servicios, que no son más que funciones. En nuestro caso, tenemos una función que se llama getTicketPrice. Voy a hacerlo un poquito más grande esto. Que dado un usuario, pues si es VIP, devuelve 0 y si no, devuelve 20. Entonces, yo al final puedo lanzar mis tests y tengo un test unitario que prueba esta lógica de negocio de aquí. Ay, perdón, que lo cerré. ¿Vale? Espera, voy a poner uno al lado de otro. Entonces, bueno, no sé si entrar en detalle de la sintaxis de los tests en JavaScript. Bueno, puedo entrar en detalle. Básicamente los tests en JavaScript se agrupan con una función que se llama describe y cada test se define con un it. Entonces, por cada test yo voy a tener un requisito. En nuestro caso solo tenemos 2 requisitos para el getTicketPrice, que va a devolver 0 cuando el usuario es VIP y que va a devolver 20 cuando el usuario no es VIP. Y tradicionalmente yo los tests los organizo de la siguiente forma. En el primer paso preparo el test, en el segundo paso ejecuto la función que estoy probando, que en este caso es la función getTicketPrice del ticket service, y compruebo que el resultado actual pues, es el que yo espero. En este caso es 0 y en este caso es 20. Esto normalmente lo tengo siempre ejecutándose aquí abajo y así yo puedo, pues cada cambio que hago en mi programa, si ahora devuelvo 20 y guardo, ya se ejecutan los tests como un tiro y me va a decir, aquí la has liado parda. Esperaba 0 y me has devuelto 20. Hasta aquí muy bien. Pero, ¿cuál es el problema que tienen los test unitarios sueltos? Vale, cuando yo me voy aquí a nuestro componente de React, bueno, no, hay gente que no conoce React, entonces tampoco voy a entrar en mucho detalle. Pero para que, a modo de resumen, los componentes de React tienen un método render que nos devuelve un HTML, que es lo que se va a pintar, ¿vale? Y en nuestro caso, pues veis, supongo que más o menos algo de HTML sabréis, pues se pinta un H1, un header 2 con el precio y un pequeño formulario con 2 inputs y un checkbox de si es VIP o no, ¿vale? Y lo que hago es que cada vez que alguien hace clic en el checkbox de isVIP, pues actualizo el estado interno del componente de React y esto hace que se vuelva a renderizar. Y para volver a renderizarlo se llama la función de getTicketPrice y se recalcula el precio básicamente, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si solo tenemos test unitarios, si yo aquí en realidad en este test no se está probando nada de React, solo se está probando esto de aquí. Si yo ahora me olvido, por ejemplo, de actualizar el estado cuando alguien hace clic en el checkbox, en lugar de actualizar el estado simplemente hago un console.log, estos test de aquí, los unitarios, van a pasar perfectamente. Si os fijáis, el test unitario ha pasado. Pero nos hace falta otro nivel de testing que pruebe que efectivamente el componente funciona bien. Y es donde entra Testing Library, ¿vale? O sea, nos falta un test que pruebe que al hacer clic en VIP realmente la lógica de negocio esté bien conectada, esté bien integrada con nuestra vista. Y es donde aparece Testing Library. No sé si se me entiende bien, es que, claro, si hay gente que no sabe React, tengo miedo de que esté un poco perdida. Si hay alguien perdido, que me interrumpa, ¿vale? Que no hay ningún problema. Entonces, lo que voy a explicar ahora es la siguiente capa. Cómo usar Testing Library para probar un componente escrito en React. Porque acabamos de ver que con solo los tests unitarios no es suficiente para garantizar que la aplicación funciona. Aquí tenemos los tests unitarios pasando y, sin embargo, la aplicación no está funcionando porque se me olvidó código de un detalle de implementación, ¿no? Que es bindear un evento. Entonces, Testing Library, la sintaxis de un test de Testing Library es súper parecida a la de Jest. De hecho, internamente, o sea, de hecho se usa Jest con Testing Library.
tampoco quiero entrar en detalle de eso. Lo que se hace con Testing Library es lo que os comenté en las slides de por aquí. ¿Qué hay que probar? Comportamiento. ¿Cómo probarlo? Pues como si fueses el usuario. Hay que probar lo mismo que probarías si lo probases a mano. Volviendo al tema. ¿Qué probaríamos aquí a mano? Pues yo abriría la app y vería que por defecto el precio son 20 euros. Pues es lo que hacemos. Antes de cada test renderizamos la app y lo único que vamos a hacer es, por defecto, comprobar que en la vista vemos que 20 euros es visible. Todo esto es la sintaxis ya de esta librería, ¿vale? Es maravilloso. O sea, yo puedo decirle to be visible, guardo y ya funciona. O sea, estos son specs que existen en la librería. O puedo, y lo siguiente que testearía sería, bueno, que al hacer clic en el checkbox, el texto cambia y se muestra 0 euros, ¿vale? Pues de nuevo, con Testing Library lo que hago es, de la vista, obtengo el checkbox cuyo label es VIP, o sea, asigno este input de aquí, este checkbox, a una variable y hago clic en él. Y después de hacer clic, espero que en la vista tenga el texto 0 euros visible. Y de hecho, este es el test que me está fallando ahora mismo, ¿vale? Que aquí estoy esperando un elemento que sea visible y sin embargo aquí no hay ningún elemento que ponga 0 euros. Si aquí, ¿sí? Disculpa, sí. Entonces, esto mismo yo también lo podría lograr con Selenium, por ejemplo. Efectivamente. La diferencia de esto es que si te fijas, está ejecutándose en Node, en mi terminal. No necesito lanzarme un navegador, ¿vale? Y esto va como un tiro. No tiene todos los problemas que tienen los test end-to-end de los que hablábamos antes, ¿vale? Que básicamente es que son mucho más lentos, que son inestables, ¿vale? Como los estoy lanzando en Node, van a toda leche. Vale, ok. Pero sí, o sea, en realidad es lo mismo que Selenium, pero sin las desventajas de Selenium, ¿vale? Entonces, lo que plantea Ken Dodds con el trofeo de testing del que hablábamos antes es que en realidad si con estos tests ya tenemos todas las ventajas que nos dan los unitarios, él dice que podemos testear toda nuestra aplicación solo con test de integración y tratar todos los casos de uso como si fuesen, pues eso, los podemos probar a través de este nivel de aquí, sin llegar a end-to-end, pero desde este nivel podemos probar toda nuestra lógica de negocio. Y básicamente esa es la aproximación hegemónica ahora mismo en el testing de frontend. Una pregunta, Yago. Perdona. Sí, claro. Nada, solo faltaría. En caso de que, o sea, la filosofía esta, es decir, si yo ahora vengo, por ejemplo, a la función que testea, bueno, que tiene la lógica de negocio en el servicio y cambio la lógica de negocio, tanto te va a petar tu test unitario de esa lógica de negocio como el test de integración correspondiente a la vista, ¿no? Efectivamente, porque desde el test de integración estamos probando también los casos de uso, Exacto. estamos probando la lógica de negocio. Exacto. Entonces, ¿para qué cojones queremos el test unitario, no? Exacto, viene a colación de lo que hablábamos antes, de que has preguntado, la pregunta trampa de qué es un test de unidad, ¿no? Entonces, para mí un test de unidad es algo prueba aislada y si tiene dependencias externas, porque el caso fácil no es el que has puesto aquí, ¿no? Tienes un servicio que tiene una función que recibe unos parámetros y devuelve un resultado, ¿no? Pero los servicios tienen dependencias. Yo soy programador Angular y me encanta la inyección de dependencias de Angular. Bueno, pues los servicios tienen inyecciones, etcétera, ¿no? Y te hacen pues, que los tests los puedas testear unitariamente correcto, ¿no? De forma correcta y fácil. Entonces, en el caso de este supuesto, ¿no? Este ejemplo que nos están mostrando, ¿qué pasaría en el caso de que tú tuvieras un servicio que depende de otros servicios por simple responsabilidad, ¿no? Que cada uno haga lo que tiene que hacer? Pues, entonces no sería unitario, sería funcional. O integración. Sí, yo en ese caso escribiría un test de... O sea, para mí siempre deberías intentar testear desde la parte de más arriba de la pirámide que puedas. Y de lo que más da si le llamas unitario o si le llamas de integración, eso es lo de menos. Mientras
mientras no tengas side effects o inestabilidad o algo así y vaya rápido, pues ya está. Tú al final tienes la opción de ver si tienes cobertura de testing y si tú tienes todas las líneas de código tienen cobertura y todos los casos tienen cobertura, que ojo, cuidado, no es lo mismo, para mí es suficiente. O sea, tú lo que tienes que conseguir es que toda tu lógica de negocio esté probada. El cómo, pues, es relativo, da relativamente. Sí, pero mi pregunta sería a ti, como programador, tú cuando tienes inyección de dependencias en un servicio, ¿tú sueles moquear las dependencias? ¿Entiendo? Yo intento que todo esté desde... Si te lees mi libro, hablo precisamente de eso. O sea, tengo aquí una sección que se llama conclusiones, ¿no? En la que hablo precisamente... No me acuerdo qué sección es. Pero vamos, hablo precisamente de eso, de que tú puedes ir dividiendo el código en diferentes servicios. Y para mí la moraleja es que si se puede, es que no sé de dónde lo digo, tío. Pero bueno, te lo digo yo que viene a ser lo mismo. Pero así metía publicidad. Si puedes probarlo desde arriba de todo, yo lo pruebo desde arriba de todo. Es decir, desde el servicio más, desde la fachada, es que no sé cómo explicarlo, desde el servicio más arriba. Luego, los que se inyectan, pues nos da igual, es un detalle de implementación de nuevos, algo interno. Es que a mí me Pero parece... sí que también es cierto que si esos servicios que luego inyectas se usan en muchos sitios, a mí me gusta redundar los tests. Es decir, si son como una API pública, entre comillas, a mí me gusta que todas las APIs públicas estén probadas. Y si luego tengo algo que tiene que tiene varios tests que lo testean, pues no me importa. Por ejemplo, en este ejemplo de aquí, en realidad yo ahora puedo eliminar el test de ticket service, ¿vale? Bueno, xdescribe quiere decir, no, ignora estos tests, sáltatelos, ¿vale? Y ahora hago un menos coveraje. Y me dice que me pegue, ¿por qué? Bueno, pues menudo fail. Pero créeme que desde el test de arriba tengo un 100% de cobertura en el servicio este, porque en realidad estoy probando todos los casos desde arriba. Sí, lo que Sí pasa que es cierto que a mí veces... me parece un poco frágil, ¿no? El que el test de integración al final acabe llamando a la lógica de negocio y teste todos los posibles casos cuando puedes tener testeos unitarios por Es que ese es el debate ese es el debate que hay ahora y bueno, lo podemos tener, pero en realidad no, ¿dónde ves la fragilidad? Claro, porque tú tienes un test de integración, ¿vale? En el cual el test de integración del componente te varía en función de la lógica de negocio a la que llame. En este caso llamas a un servicio, pero imagínate que en este caso, que sería un antipattern, ¿vale? Pero en este componente llamarás a 10 servicios porque necesitas 10 pequeñas cosas que hagan cada servicio lo suyo. Entonces dependes de 10 servicios, ¿vale? En los cuales estás testeando la lógica que hay por dentro de esos 10 servicios. Entonces, a mí me parece un poco contraproducente porque tú puedes moquear el resultado y testear que ese componente unitario funciona bien. Bueno, es la lógica que yo, por mi experiencia, hemos utilizado desde siempre, ¿no? Entonces me parece un poco... Es la aproximación tradicional que hay en Angular. Y de hecho, el creador de la librería de Testing Library el otro día tuiteaba que es imposible convencer a la gente de Angular de esto. Bueno, de Angular, de Spring para Java, cuando programas en la parte de backend, en todos los sitios, no sé. Para eso están las librerías de mock, ¿no? Entiendo. Pero es que el problema de eso es que pierdes, o sea, en realidad muchas veces acabas probando test doubles. O sea, en todas tus pruebas son en base a código que no es el código de verdad de producción. Y eso también es peligroso. O sea, que yo estoy a favor de un término medio en cuanto a que yo generalmente, ya te digo, todo lo que creo en un servicio intento testearlo unitariamente con los tests de toda la vida, pero luego lo que es la lógica de negocio de mi aplicación, lo que intento que mi aplicación haga, en este caso pues lo de esta chorrada, ¿no? Siempre intento que todos esos casos estén probados con Testing Library en integración, digamos, ¿no? Moisés está comentando en el chat, Moisés, interrumpe participando con la voz si te apetece. El tema de la velocidad en los test de integración. El problema de los test de integración era la velocidad, comenta Moisés. Pero si este punto lo eliminas, y ahí deja unos puntos suspensivos. Claro. Efectivamente.
El y punto la integración y el determinismo. O sea, que eso es muy importante. Recordemos es que que los test de... realmente estás haciendo los test directamente en tu máquina sin salir con esta simulación del Node, ¿no? Con lo cual realmente no tienes el problema no sé, yo recuerdo haber hecho test de estos así desde fuera que no los podías probar todos los casos porque era carísimo. Si eso te lo Efectivamente. eliminas, no sé, ahí me has vendido la moto, ¿eh? No sé. Bueno, también hay un caso en el que no es del todo así, porque tú piensas que, por ejemplo, imaginaos que de repente el Product Manager se da cuenta de, oye, hacer clic en un checkbox para obtener un ticket gratis no es muy fiable. Entonces igual es mejor poner un input para un código de descuento y que en función de lo que escribamos se hace una petición a una API y en función de la respuesta de esa API, pues vemos si tiene derecho a un ticket gratis o no. Esta petición puede petar. Por lo tanto, ahora para probar este comportamiento esperado, hemos introducido inestabilidad en el test. Entonces, es muy importante que, aunque tengamos esta... O sea, contestando a tu comentario, que sí que es cierto que tenemos toda nuestra máquina, pero si yo hago este fetch, aunque esto esté en mi máquina, estoy metiendo inestabilidad en el test y todo lo que hemos ganado se va a la mierda. Entonces, por eso es muy importante que todos los que es peticiones de red, ahí sí tenemos que tener test doubles. No sé si se entiende lo que intento decir. Sí, hay recursos que son caros de instanciar y que si puedes tener el test double es mucho más, el retorno de inversión es mayor en ese caso. Pero no solo por tiempo, sino porque en realidad este test, mira, ahora el ticket service lo cambiamos, ¿vale? En este paso y lo que hace es hacer una petición de red y simplemente comprueba un código y pues si esa petición de red nos devuelve true o false, vamos a devolver 0 o 20 euros. ¿Vale? Entonces, ahora esta función en realidad es asíncrona. Esta función, esto puede petar, esta petición puede petar, pero la lógica de negocio puede estar bien. No sé si me seguís por dónde voy. Y de hecho yo ahora, si ejecuto o sea, los test unitarios, bueno, esta línea de aquí lo que hace es moquear las peticiones de red. Si yo quito esta petición, estos mocks a las peticiones de red y ejecuto los tests, estos tests van a petar, o deberían petar, ¿vale? Por network request failed. Sin embargo, la lógica de mi aplicación está bien, ¿no? O sea, bueno, esto es el operador terciario de JavaScript, que básicamente es que si esto es true, pues me devuelves 0 y si es false, me devuelves 20. O sea, os garantizo que la lógica está bien, que lo que está petando es esta línea de aquí. Esto es un falso positivo. Claro, vosotros imaginaos tener un servidor de integración continua dando falsos positivos constantemente. Al final la gente dice, esto es una mierda, no lo uso para nada, pasan de él y es como no tener test. Por eso es muy importante, muy, muy importante esta línea que hay aquí. Esta línea separa los test inestables de los test estables. ¿Vale? No solo, ojo, cuidado que mucha gente en frontend piensa que solo las peticiones de red son fuentes de inestabilidad, pero, por ejemplo, algo tan sencillo como mostrar una fecha es una petición inestable, como internacionalizar una fecha, perdón. O sea, esta función de aquí bueno, no, perdón, date tu locale. Os lo cuento porque esto me pasó en realidad. Bueno, esto lo que haces es, le pasas una fecha y te la devuelve en un string localizado. Bueno, no sé cómo se traduce, pero un string, digamos que si estás en Corea, pues te pone esto de aquí, y si estás en Inglaterra, pues te lo pone de otra forma. ¿Qué pasa? Que esta llamada en realidad depende del lenguaje del sistema en el que se esté ejecutando. Por lo tanto, no es estable. Y esto te puede jugar malas pasadas, porque tú a lo mejor tienes que en un test haces esta llamada y esperas este texto de aquí, y el servidor de integración continua está en Corea y te da esto de aquí, y te peta un test y no sabes por qué. ¿Vale? O sea que hay que tener mucho cuidado con la inestabilidad en los tests. Mucho, mucho cuidado. Y ese es el caso donde yo siempre recomiendo, o sea, obligo
os obligo a todos a que moquéis esas llamadas, porque si no el test no sirve para nada a largo plazo. Y bueno, en este caso, pues nada, lo que les digo es el API client, cuando llama a la función comprobar vale, pues me va a devolver true y en este caso me devuelve false. Y así ya puedo probar estos dos casos de uso pues sin ningún problema. No sé si se entiende. Yago, Más o menos ¿cómo lo que vas quiero de decir. tiempo? Perdona que te interrumpa, ¿cómo vas de tiempo? Tengo turra para 2 años, o sea que cuando me paréis, pues acabo. Bueno, no sé, es por tomar un poco el pulso y la temperatura, ¿cómo estáis los Sí. demás? En principio, estas sesiones en principio son de 1 hora, pero comentábamos antes con Yago, que hay veces que nos engorilamos y si nos apetece estar más porque estamos a gusto, pues las alargamos un poquito más, no mucho más porque Javier también tiene un compromiso. Pero no sé, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? ¿Estáis a gusto? ¿Seguimos? ¿Paramos? Sí, yo por mí hacemos dudas y preguntas de 3 minutos y ya está. O sea, tampoco, si a alguien le interesa, pues puede cogerse el libro. Dice que le está encantando. Por cierto, Yago, pásanos la URL de donde poder conseguir tu libro, porfa, que lo ponemos aquí en el chat. Ah, sí, ya, lo puedo pegar yo ya que estoy. Pero Está bueno, en el chat. básicamente, para mí el mensaje es precisamente hacer lo contrario de lo que hacen los programadores Angular. Esa es la moraleja. Pero sí que no sé quién fue el programador Angular que me retó, pero sí que me gustaría luego, si quieres, seguimos hablando más de esto porque me interesa convencerte y me interesa ver los puntos de vista que hay ahora en Angular. Bueno, programador Angular, programador de Spring, programador de Node, quiero decir, yo soy full stack y cuando vienes de un framework de Angular que tienes la inyección de dependencias, que es una metodología de Solid, ¿no? Solid te dice que inyecte las dependencias y otras historias, y aparte Spring se basa en la inyección de dependencias también. Entonces, me sorprende un poco, ¿no? Que frameworks como React y Vue.js, que está muy, muy extendido, ¿no? Pues lleguemos al punto de decir que, bueno, al final tú has moqueado una dependencia, ¿no? Has moqueado una dependencia de una llamada a un servicio REST. Entonces, para testear tu código unitariamente has tenido que testear y devolver una respuesta fake para poder testear tu código. Entonces, no es más que eso. Tanto tu Sí, yo en ningún componente momento como tu estoy en vista, contra. como todo. En ningún momento estoy en contra de eso, simplemente es más bien mi consejo, mi experiencia es usarlo con moderación, todo lo que es mock y test doubles. Más que nada, para mí el problema que dan es que acabas probando código que en realidad no es el código de producción. Sí, no, porque, por ejemplo, yo entro en debate. Sí, pues estamos. Lo siento. Tú tienes un componente y está bien que pruebes que el método onClick, ¿vale? Te abra un diálogo o te haga cierta cosa, ¿vale? Al final, el framework, cuando tú programas con un framework como React, Angular y todos estos frameworks, el método click es algo propio del framework, ¿vale? Entonces, Que ya te podíamos ha aprobado el discutir... framework. Exacto. Podías discutir si llamar yo directamente al click del elemento DOM es necesario o no, ¿vale? Podríamos discutirlo. Pero si ese componente que te ha pasado antes, cuando has cambiado la lógica de negocio, te ha petado tu componente, en cambio, si tú moqueas esa función para que te devuelva 0 en caso de un test de unidad y 20 en caso de otro, y ves que el div aparece o no aparece, tienes un componente correctamente testeado que no depende de que tú cambies una lógica de negocio para que el test te pete, que esa es la gracia también de hacer pues los test unitarios, ¿sabes? Entonces no tienes rupturas de código cada vez que tocas una lógica de negocio, te petan 200 capas. Bueno, luego seguimos con este debate que me parece interesante. Pero solo como comentario, si cambias la lógica de negocio, yo creo que deberían petar los test. Pero no la vista, porque la vista te sigue que devolver el 20 o el 0. Pero a lo mejor Claro, la lógica de negocio has refactorizado o lo has hecho mal y ese test de unidad, en ese test concreto de unidad de lógica de negocio te tiene que petar. Pero el componente no se debería haberse afectado si la función es la misma a la que llamas, ¿sabes? Entonces me parece un poco frágil, ¿no? El testear toda una capa de integración con un clic y a llegar hasta la capa de negocio.
Bueno, luego seguimos con esto, que me interesa. Bueno, se os va a hacer de día a vosotros dos hoy, ya verás. No sé si alguien tiene más comentarios o dudas, preguntas o no sé. Espero que os haya gustado. Ya os digo, esto al final no es más que mi experiencia personal. Yo no soy ninguna autoridad ni... Dice Iván Mejías que ¿en qué nivel de la pirámide queda la librería? ¿Qué diferencia hay con Testing Library en SIME? Pues buena pregunta. En realidad en SIME es justo para probar, digamos, los componentes de forma unitaria. Que es lo que se está hablando aquí. Que sí, o sea, son como test unitarios de componentes. Lo que pasa que en SIME lo que hace es que pruebas detalles de implementación internos del estado de esos componentes, ¿no? Es que, bueno, digamos que en React, por ejemplo, los componentes tienen un estado dentro de una variable state y pues, volviendo al tema de la... Voy a compartir pantalla que acabo antes. Os lo juro que acabo antes. A ver. Debería tener aquí un app component. Ay, step 0. Vale. En React los componentes tienen un estado, ¿vale? Entonces, en este caso, en SIME lo que haría es, en lugar de comprobar que se muestra, pues, que este checkbox está chequeado en realidad, lo que haces es comprobar que el estado interno de la librería, que este state.isVip es false o true. Entonces te permite, pues, comprobar, te permite testear los componentes, pero probando su implementación, digamos. Y eso al final, desde el punto de vista de Testing Library, pues no hace falta porque tú al final lo que quieres es que funcione. Y a un usuario, pues lo que le interesa es hacer clic y que el checkbox se muestre chequeado, no el estado interno del componente. No sé si eso contesta a la pregunta. Sí, más o menos. Yo la duda también que tengo es si es recomendable usar las dos, porque sí que sabía más o menos la diferencia, pero siempre tengo la duda de, por ejemplo, si son componentes que se van a reutilizar durante toda la aplicación, o sea, son componentes más dirigidos al developer, por decirlo de una forma, si lo testeas más con Enzyme y luego puedes tener el Testing Library para ya testear más la parte del usuario. Entonces, si combinar las dos es correcto o ¿cómo lo ves tú? Yo, en mi experiencia, Testing Library sustituye a Enzyme, pero seguramente haya casos en los que Enzyme sea mejor. Ya te digo, yo nunca me los encontré, pero sería absurdo decir, sí, siempre usa Testing Library. Usa la cabeza y te decide a partir de ahí. Pero bueno, en mi experiencia sí que Testing Library cumple perfectamente. Vale. Y Yago, pregunta a Didac si tienes pensado editar tu libro en papel. Sí, de hecho, bueno, sí. Sí. ¿Nos Sí, avisarás? de hecho, ¿qué preferís? ¿A color y un poco más caro, muchísimo más caro, o en blanco y negro? Porque es la duda que tengo. ¿Qué preferís? Pero sí, os avisaré. ¿En una edición de lujo ahí, tapadura y super deluxe? ¿O Mira, algo más de bolsillo? Pues es que justo esta semana Dicen por aquí a color, que lo paga sin dudar. Así que venga. Esta semana estuve con las... A ver, no sé si se puede ver. Estuve con con las las- diferentes opciones del libro. Esta era la versión original y ahora esta es más pequeñita y más chula. Lo que pasa que, bueno, por cosas de... Quiero iterar mucho con la versión en digital y cuando esté bien hecha, pues imprimirla. Porque, no, o sea, aún tiene muchas cagadas o yo qué sé, nadie me ha dado feedback. Entonces yo, bueno, como programador frontend creo que hay que escuchar a los usuarios muchísimo y tomar datos y ver que, en este caso, los usuarios son los lectores, ¿no? Entonces, la idea es publicarlo digital y a partir de lo que vaya diciendo la gente corregir y a partir de ahí sacar una versión en papel. Pero no quiero sacar una versión en papel de un libro, o sea, no está media, se está acabado, no os confundáis, pero quiero mejorarlo antes de publicarlo en papel. De todas formas, tengo copias del autor, te puedo pasar una gratis a cambio de feedback. Oye, dos últimos comentarios que tenemos por aquí, si os parece bien lo dejamos. Uno, nos comenta Ed que el sitio de tu libro le está saliendo bloqueado por Movistar. No sé si... Qué guapísimo. Buah, porque está en GitHub. Ujú.
Ah, el filtro de los hub, ¿cierto? Bueno, interesante. Pero vale, pues Vale, le pues tendré que ahí hacer tienes un un... feedback. Y Luis comenta, muy chula la charla, Iago, no me detecta el micro, pero bueno, te dejo una preguntilla por aquí por escrito. Comenta que usamos Angular V9 con Jest y no acabo de entender qué me aporta Testing Library. Generalmente intento recuperar elementos del DOM y analizar qué se ha renderizado basándome en lógica de negocio. Bueno, Al final es lo mismo, ¿no? es- Es lo mismo que eh, hace la Enzyme. Testing Library. No, porque yo entiendo que ellos testean, o sea, déjame leer la pregunta, ellos testean con Jest. Claro, ¿a qué se refiere con lógica de negocio? ¿Lógica de negocio del componente? Entiendo que sí. Bueno, al final si usas el Headless Chrome, tienes un navegador que no está activo, simplemente está en background en Node y puedes hacer exactamente igual que tú has enseñado con Testing Library. Cuidado, Entonces, espera. Un matiz. Headless Chrome no está en background en Node. Headless Chrome es un Chrome normal y corriente que no tiene sí, pero que interfaz no gráfica. tienes instancia, pero que no es visible. Es Ya, decir, pero es digamos como que un toda la Phantom JS, ¿sabes? Sí, pero te mete toda la parte de inestabilidad, ¿eh? O sea, hay que tener cuidado No. con esa parte. Tú puedes ejecutar los test de unidad sin ningún problema. O sea, tú puedes cargar, puedes cargar un componente y todo esto, pero va un Sí. poquito, va más lento que un Virtual DOM, ¿eh? Sí, bueno, claro, va más lento, pero sí puedes hacer lo mismo que con esta librería. Entonces, si este compañero quiere utilizar Angular, al final, si utiliza Headless Chrome, puede utilizar la misma solución que tú has aplicado con Testing Library, lo podía utilizar él en base a que le tardará un pelín más, no más. Sí, totalmente. Pero bueno, no sé las aserciones que te da, pero claro, es que igual debería entrar más en detalle con esas cosas. Digamos que Testing Library también tiene una serie de funciones para simular interacciones de usuario y para lo que se llaman expectaciones. O sea, pues eso, el to be visible o comprobar que un checkbox está activo o que una contraseña está rellenada, este tipo de cosas, ya te las da y son bastante útiles. Y Jest crudo no te lo da. Sí, Entonces pero yo tu supongo wrapper de que Angular sí que tiene un test by que puedes utilizarlo también, que es como un wrapper que te tienes da el ciertas test by, pero funcionalidades. necesitas meter selectores de CSS, ¿correcto? Sí, selectores de CSS y luego pues puede hacer un trigger click y lo que tú Sí. consideres para tu test. Oye, Iago, supongo que con toda esta interacción que hemos tenido tienes ya ideas para hacer una segunda sesión pasado un tiempo, ¿no? Sí, Y yo encantado. Sí, a mí volver es un tema que me encanta. a quedar y retomarlo donde lo hemos dejado. Así que, bueno, no sé, supongo que te han surgido ideas, ¿no? Para hacer una segunda sesión. Sí, sí. ¿Os gustaría a los demás? Entendemos que sí, ¿no? Creo que la Porque vamos a llamar. ¿Por qué los de Angular están equivocados? dicen por aquí que se apunta a la segunda sesión y Luis se ríe. Así que Luis ha hecho algunos comentarios aquí al respecto, pero Luis, apúntalos y cuando hagamos la segunda sesión empezamos en este punto que lo hemos dejado, ¿os parece? Yo, como para terminar, simplemente me gustaría decir que la gente de Angular, los creadores y tal, para mí a nivel ingeniería, a nivel frontend, son unos pioneros y son unos cracks. Y no es broma, ¿eh? De hecho, por eso los puse como ejemplo. Ya en Angular 1.0 tenían unas ideas que revolucionaron el mundo del frontend. Y yo me uní al mundo del frontend por esta gente. Pues estupendo. Os mantendremos informados de la segunda sesión. Nada, nos vais siguiendo en el grupo de Meetup y cuando podamos volver a robarle a Iago un ratito, pues volveremos a contar con él porque ha sido un placer. Y muchísimas gracias. Sí, son válidos para React Native. Estoy leyendo las preguntas. ¿Qué tan válidos son para React Native? Totalmente válidos. Una pregunta, digamos, en el contexto de arquitectura limpia, lo que nos ayuda es como a desacoplarnos de los frameworks y tener, digamos, todo nuestro dominio protegido como estos detalles de implementación. Digamos, en estos test que tú nos muestras, como que nos acoplamos como al framework de UI, en este caso React, Efectivamente. ¿cierto? Y si dejáramos pues no tendríamos test unitarios para proteger el dominio. Entonces, digamos, en el caso de que hagamos una migración de React al próximo framework de interfaz de usuario en JavaScript,
tendríamos desprotegido ese dominio porque tendríamos que como reescribir todos estos tests que están No, no. acoplados arriba en este nuevo framework. Como simplificación, la única parte donde estás acoplado es a la hora de renderizar el componente, pero luego todas las interacciones con el componente se hacen a nivel DOM. Es decir, buscar pues un poco lo que explicaban antes, pero más sencillo, de buscar un label, un checkbox que tiene el label VIP. Pero eso es totalmente independiente de si lo implementaste con Vue o con React o con Angular. Entonces, es muy fácil mirar los tests y de hecho hay otra librería, otro wrapper que se llama DOM Testing Library, que ya directamente te da igual el framework que estés usando. Dale, gracias. Estupendo. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar por aquí. Bueno, pues vemos. muchas gracias a vosotros. Nos vemos pronto. Ok, gracias. Gracias por vuestra Gracias. participación. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.